Tahsin Yenişehirli aramızdaki husumeti bitiriyorum. Bundan sonra kavga yok. Herkes barışmaya sıcak bakıyor yani. Ben istiyorum, evet. Ben de istiyorum bunu. Ben de istiyorum ki benim bir çocuğum olacak. Konuştuk, anlaştık, bitti. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Barışmayacak, hiçbir şey olmayacak. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. ¿Cómo están Melek y su bebé? ¿Qué hará Cian por Melek y su bebé? ¿Mejorarán las cosas entre Noah y Cian? ¿Podrá Melek salvarse de quedar atrapada entre Nu y Cian gracias a su madre Sumru? ¿Podrá Sevilay hacer de Nu un personaje más armonioso y tranquilo que antes? ¿Podrá Tahsin encontrar una solución para que Sumru se divorcie de Samet lo antes posible? ¿Dejará Asad de ser un rebelde constante y empezará a ser dócil? ¿Terminará Asad su relación con Esma y dejará de utilizarla? ¿Qué pasará cuando el empleado de Konak, Turkan, se ponga celoso de Kanan? ¿Will Samet y Hikmet finalmente intentarán enviar a la dama lejos de la mansión? ¿Arika y Esad aceptarán a Melek y Nu como sus hermanos? Continúa viendo el resto del vídeo para conocer las respuestas a todas las preguntas que tienes. La situación de Melek y su bebé se tornará crítica a raíz de los acontecimientos. Melek pasará por un momento difícil debido a la salud de su bebé y al estrés que está experimentando. Sin embargo, Cian estará al lado de Melek durante todo este proceso y le brindará todo tipo de apoyo. Cian hará todo lo posible para evitar que la salud de Melek y del bebé empeore, se reunirá con los médicos y se esforzará por mantener alta la moral de Melek. Melek se mantendrá más fuerte con el apoyo de Cian en este proceso y hará todo lo necesario para proteger a su bebé. La tensión entre Nu y Cian se aliviará debido a la situación de Melek. Nu notará el esfuerzo que Cian ha hecho por Melek y el bebé y tratará de reconciliarse con su hermano. Sin embargo, esta paz no será fácil, ya que los acontecimientos pasados han sacudido la confianza entre ellos. Melek se salvará de quedar atrapada entre Noah y Cian gracias a su madre Sumruan. Sumru intervendrá para mantener a su hija alejada del conflicto entre estos dos hombres y evitar que Melek tome partido. Sevilay ayudará a Noah a ser más tranquilo y armonioso en comparación con su comportamiento agresivo e inconsistente anterior. Nu mostrará un carácter más equilibrado al lado de Sevilay, lo que repercutirá positivamente tanto en sus relaciones como en las suyas con su familia. El efecto calmante de Sevilay ayudará a Noé a alejarse de sus actitudes duras anteriores y lo hará más armonioso. Tahsin Bey encontrará la manera de que Sumruan se divorcie de Samet lo antes posible. Tahsin buscará una solución legal para que Sumru pueda seguir adelante con su vida y cortar por completo sus vínculos con Samet. En este proceso, el apoyo de Tahsin acelerará el divorcio de Sumru de Samet. Esad, por su parte, abandonará su actitud rebelde y despreocupada y comenzará a convertirse en un personaje más armonioso. Como resultado de sus experiencias y lecciones, Esad se comportará de manera más respetuosa y armoniosa hacia su familia y quienes lo rodean. Su relación con Esma terminará. Esad dejará de usar a Esma y se dará cuenta de que ha sido injusto con ella. Esma también terminará esta relación y continuará su propio camino. Los celos del empleado de Konak, Turkan, hacia Kanan causarán grandes problemas. Turkan creará malestar en la mansión debido a sus celos hacia Kanan y esto causará tensión dentro de la familia. El comportamiento de Turkan afectará tanto a Kanan como a los demás miembros de la mansión y las cosas se complicarán aún más. Samet y Hikmet también intentarán expulsar a Sonsuzan de la mansión. Samet cuestionará finalmente la presencia de An en la mansión y pensará que su presencia allí está dañando a la familia. Hikmetan también estará de acuerdo con esta idea y elaborará un plan para sacar a Fain Elian de la mansión. Arika y Esat experimentarán dificultades en el proceso de aceptar a Melek y Nu como hermanos. Asad en particular no aceptará fácilmente esta situación debido a lo ocurrido en el pasado. Sin embargo, con el tiempo, la devoción y sinceridad de Melek y Nu hacia su familia ayudarán a Arika y Esat a aceptar esta situación. Aún así, este proceso será doloroso y habrá cierta fricción entre las dos partes. Cian experimentará una transformación emocional después de escuchar los latidos del corazón del bebé en el útero de Melek. Esta voz desencadenará un profundo sentimiento de paternidad dentro de Cian y fortalecerá aún más su vínculo con Melek. Cian dejará de lado la confusión interna que ha estado experimentando durante mucho tiempo y se concentrará completamente en la mujer que ama y en su hijo por nacer.
Con la magia del momento en que escucha los latidos de su corazón, Cian expresará abiertamente su amor por Melek y dirá que quiere dedicarse a ella y a su bebé. Este gran cambio obligará a Cian a actuar rápidamente, obligándolo a poner en marcha sus planes de casarse con Melek y formar una familia lo antes posible. Melek también estará feliz con la repentina decisión de Cian y ambos tomarán medidas para tomar la mejor decisión para su bebé. La hostilidad entre Samet Bey y Tahsin Bey, que dura desde hace años, seguirá ensombreciendo la felicidad de estos dos amantes. Cian y Melek actuarán juntos para poner fin a esta hostilidad. Melek intentará convencer a Tahsin Bey para la paz y avanzará con Cian en este difícil proceso. Sin embargo, la condición de Tahsin Bey para hacer las paces con Samet Bey será respecto de Sumruan. Tahsin espera un sacrificio de Sumruan para lograr la paz. Sumru tendrá que tomar una decisión difícil ante esta condición. Ella estará dividida entre Samet Bey, de quien está a punto de divorciarse, y las condiciones de paz que le ofrece su hermano Tahsin. Actuará por el deseo de reunir a la familia, pero tendrá que enfrentar sus propios conflictos emocionales. Mientras tanto, la relación de Nu con Sevilay también se volverá más activa. Nu acelerará sus planes de matrimonio con Sevilay y aumentará sus esfuerzos para realizar su sueño de formar una familia. Sin embargo, los desacuerdos dentro de la familia presentarán nuevos obstáculos para Noé. A medida que continúan los esfuerzos de paz, Noé se opondrá a ellos, aumentando las tensiones. Aunque Tahsin Bey consigue ablandar a los demás miembros de la familia para la paz, la oposición de Nu conducirá a nuevos conflictos. Esta oposición provocará una nueva crisis en la familia. En este punto, Cian tomará medidas, pensando que es hora de hacer las paces con Samet Bey, pero se enfrentará a la dura reacción de Hikmet An y Samet Bey. Cian argumentará que este proceso será beneficioso para la familia y luchará duro para convencerlos de la necesidad de la paz. Por otro lado, la relación entre Melek y Cian pasará por una difícil prueba debido a las actitudes antipaz en la familia. Los familiares que se opongan a la paz pondrán en peligro el futuro de la pareja y esto desgastará la relación de Melek y Cian. Mientras la pareja intenta fortalecer su vínculo, también lucharán con problemas dentro de la familia. Aunque años después el hielo entre los hermanos Samet y Tahsin se derrite y comienzan a trabajar juntos, este proceso no será fácil. Los acontecimientos pasados y los resentimientos harán difícil que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, el comienzo de trabajar juntos de los hermanos abrirá la puerta a una nueva era para los demás miembros de la familia. Nu, por otro lado, rápidamente pondrá en acción sus planes de matrimonio con Sevilay y tomará medidas serias para formar su familia. Sin embargo, la actitud de Noé durante este proceso cambiará el equilibrio dentro de la familia. Melek le dirá claramente a Noé que quiere hacer las paces con Cian y casarse con él, y le explicará esta situación a Noé. La reacción de Noé a esta declaración creará nueva tensión en la familia. Melek pasará por un proceso difícil en el camino hacia establecer su futuro con Cian. Esma se dará cuenta de que Esat es indiferente y se divierte con ella y aceptará esta situación y decidirá distanciarse de Esat. La actitud fría de Esat hará que Esma rompa con él y esta relación terminará. Al tomar esta difícil decisión, Esma trazará su propio camino y se distanciará de Esat. Esta ruptura también será un punto de inflexión para Esat y le obligará a reevaluarse. Bunyamin y Kanan intentarán acostumbrarse a su nueva situación en la mansión. También intentarán establecerse como parte de la familia. Sin embargo, el nuevo orden en la mansión no será suficiente para ser aceptado por sus hermanos. Bunyamin y Kanan pasarán por un proceso difícil para encontrar su lugar en la familia. Lucharán por ganar la aceptación de sus hermanos y ganarse un lugar en la familia. El bebé de Melek estará en una situación de riesgo y esto supondrá una gran responsabilidad para Melek. Cian hará todo lo posible para proteger la salud del bebé y apoyar a Melek. El ángel asumirá la responsabilidad de proteger a su bebé y gestionar los conflictos dentro de la familia. El apoyo de Cian será el mayor apoyo de Melek durante este difícil proceso. En este proceso, ambos se vincularán aún más estrechamente y darán pasos decididos para convertirse en una familia. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.